63 estudiantes, y va a ser regular seguramente esa asistencia. Ojalá que a último momento no se presenten otros más, pues van a estar en seria desventaja. Pero bienvenidos ustedes que están responsablemente en el salón virtual. Vamos a continuar con nuestro tema, lo vamos a concluir hoy. Bien, estamos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aún. Ya hemos dicho que esta tiene vigencia desde el 26 de agosto de 1789 en que se la aprobó, y se trata en realidad de una adhesión formal al planteamiento del justnaturalismo, puesto que hace referencia a la existencia de derechos naturales. Habíamos visto que la corriente del justnaturalismo, que pregonan entre otros Montesquieu, Rousseau y otros, ¿no? Han permitido siempre que existen derechos no consagrados, pero merecen ser respetados para las personas, y eso está en nuestro artículo 13 de la Constitución vigente. Entonces, en parte también nuestra Constitución rescata conceptos devenidos del justnaturalismo, y notarán que cada vez más se hace evidente que nuestra Constitución pues es el rescate, la acumulación de conocimiento previamente elaborado, como es el caso de las fuentes del constitucionalismo liberal clásico, entre ellos el constitucionalismo francés, que se transforma más bien en lo que es el marco normativo de nuestra Constitución. Cada uno de los preceptos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en algunos casos de manera literal, en algunos casos de manera referencial, han sido incluidos en nuestras diferentes constituciones y permanecen vigentes en la actual Constitución de 2009. Notarán entonces que ese discurso de decir que el 2009 se estableció un nuevo Estado, que es el año de inicio de un nuevo Estado, de un nuevo orden normativo, pues se desmorona por sí solo ante la evidencia que hemos ido contrastando, que en realidad nuestra Constitución rescata gran parte del constitucionalismo liberal clásico, y entre ellos el constitucionalismo francés, pero no se excluye el constitucionalismo norteamericano y también el constitucionalismo británico. En realidad el propósito de este tema es, independientemente de haber analizado los periodos históricos diferentes, de las diferentes latitudes también que nos ha correspondido analizar, es contrastar si nuestra Constitución recoge o no estos preceptos, estos planteamientos. Y es evidente que cada uno de ellos, en el caso del justnaturalismo y de los demás preceptos, pues se insertaron en nuestra actual Constitución. Y bueno, eso pues evidencia esto de dejar en claro que no es el Estado plurinacional el que establece nuevos derechos, mayores derechos. Habíamos mencionado y lo ratificamos que Bolivia continúa siendo una república. En la parte política, de organización política, Bolivia constituye hasta el presente una república. También se desmorona ese concepto de la creación de un nuevo Estado plurinacional que había dado cuenta de la antigua república y el viejo Estado colonial republicano, como mal se dice. Bien, entonces decimos que la declaración se traduce en preceptos del justnaturalismo. La soberanía, estamos analizando la declaración, la soberanía corresponde a la voluntad general y se ejerce por la ley. La voluntad general no es la voluntad de todos, sino la que logra la legitimidad. Eso quiere decir que es una cierta mayoría en la sociedad la que logra la mayoría. Pero no basta con tener la mayoría si esta mayoría no va a tener la certeza y aceptabilidad en realidad de todos. ¿Qué es esto de la certeza y aceptabilidad? Esa es la legitimidad. Recordemos que la legitimidad no es lo mismo que la legalidad. La legalidad es el fiel cumplimiento a la ley, nada más. Y la ley, vaya a saberse si está bien o mal hecha. Puede estar mal hecha, y si exijo el cumplimiento de una ley mal hecha, estoy actuando en legalidad, pero no en legitimidad.
Esto de las elecciones del Perú nos va a demostrar. No sabemos hasta el presente quién ganó las elecciones. En un momento aparece uno u otra señora ganando, pero yo estoy seguro que puede que alguno de ellos logre la legalidad. Va a lograr alguno de ellos tener un voto más, pero va a lograr legitimidad como para hacer políticas estructurales de cambio. Uno de ellos plantea una asamblea constituyente, un cambio estructural del Estado, y nos parece que si están rascando voto a voto, cada uno de ellos, la señora Fujimori y el señor Castillo, en el caso peruano, si le están haciendo seguimiento, pues ninguno de ellos alcanza la legitimidad suficiente como para una estabilidad futura. ¿A qué me quiero referir? Que probablemente uno de ellos va a lograr la presidencia. No sabemos cuál de ellos, pero va a lograr la presidencia. Seguro esto se sabrá en una semana. Pero eso le permitirá implantar políticas de cambio estructural, hacer una asamblea constituyente, cambiar la economía de un Estado. Pues eso pasa por la legitimidad, y al parecer, si es que la cosa se va definiendo por un votito, dos votitos, o el 0,5% del padrón electoral, pues eso no le otorga plena legitimidad. Plena legitimidad es cuando hay convicción de que la sociedad va a aceptar una política pública, y no por décimas. Y por eso, justamente al momento de presentación de nuestra asignatura, cuando yo les hablaba, a ver, queridos estudiantes, mis reglas son las siguientes. Yo sé que en el reglamento general de la universidad la aprobación se logra con 51, pero yo les coloco 52. Sí, yo les coloco 52, no les coloco 51. Hace años que ya no tengo calificaciones de 51. Una vez sí me han obligado porque hay una plantilla que jala en segundo turno a 51. Me han obligado. Pero eso es por sistema, porque por el resto, incluso los que van a segundo turno, yo les pongo como primer turno 52, porque estadísticamente están en el mismo rango de mediocridad que los que tienen 48. Si hacemos una división de un escenario en rangos de porcentual, vamos a encontrar que 48 y 52 son exactamente lo mismo de mediocres. Entonces, vamos a aplicar el principio de favorabilidad, y por eso les ponemos 52, no es para que se alegren y batan palmas, sino simplemente porque demuestra un grado de mediocridad en los términos exactos de la estadística. Por favor, estamos hablando de estadística como una disciplina en la cual se aplican los números a la realidad y pretenden explicar la misma. Y además soy querendón de la matemática, de la estadística también. Eso nos permite claridad, además, en otros aspectos. Pero bueno, cuando están con un 52, luego van a tener problemas. Dicen, yo quiero ser auxiliar de docencia. De entradita les van a eliminar, porque para ser auxiliar cuando menos les exigen, creo que me parece 65 puntos. Pero no solamente porque el docente les ponga, ahí hay otro problema, ¿no? Hay otros colegas docentes que puede ser que les pongan en general a toditos 80, 90, 100 inclusive. Pero a ver, defiendan sus 100. ¿Cuándo? En el examen de grado, o si es que se presentan en la auxiliatura, en el examen de auxiliatura. A propósito, he conversado con Sebastián, y este sábado, les recuerdo, el sábado 12, ustedes van a tener clases con él desde las 14 hasta las 15:30. Él ya está anoticiado de lo que van a enlazarse, pasar clases directamente con él. Estimados estudiantes, tenemos que formar también docentes futuros, y así que él se va a hacer cargo de las clases de auxiliatura los días sábado. Yo le voy a pedir que para este sábado se analice, por ejemplo, Marbury y Madison a más detalle. Le voy a pedir que se analice la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano a más detalle, y para ello también ustedes tendrán que haber leído previamente y tener esa interacción con nuestro auxiliar de docencia. No es ayudante, es auxiliar de docencia, porque él se ganó en cancha, yendo a la postulación, calificando méritos y posteriormente calificando el examen, la evaluación, que es lo más importante que debe existir en una competencia académica. Es decir, él ganó limpiamente la asignatura. La segunda señorita que ganó también limpiamente la asignatura, y en realidad la diferencia fue de décimas, es otra estudiante que también fue alumna de quien habla. Ambos han sido exalumnos. Uno había sido de la gestión 2019, me parece, la señorita es de la gestión 2020. Según lo que escuetamente me han informado, la verdad, no me acuerdo. No me acuerdo muy bien de las personas, pero bueno, ellos son los que han calificado, y así que el día sábado van a pasar clases con Sebastián
por favor, el mayor de los respetos a nuestro auxiliar de docencia. Él se está formando en la labor docente y de aquí a unos años seguramente va a poder descollar también si es que continúa en ello como un destacado docente. Ya tenemos algunos docentes que están listitos, más bien profesionales listitos como para ocupar la banca, porque es necesario tener una banca ahí. Uno no es un eterno jugador y tiene que ver, como de fútbol, ¿no? Uno sale cuando ya se siente cansado, cuando no agarra la pelota, cuando ya nos cansa correr tras de la bola, ya decimos, ya basta también. No es que voy a jugar siempre, yo nomás, yo selecto, elección 1, yo, selección, yo. No. Todo tiene que tener un límite. Eso es parte también de la democracia y ahí tenemos en la banca, si queremos, a Harold, ha sido un auxiliar de docente, los primeros muy bueno. Yo ya sé que está colaborando en una docencia en una universidad de prestigio también. Lo tenemos a Ramiro, que está en este momento y me ha complacido verlo en el área administrativa de la Universidad Mayor de San Andrés. El otro día he caído obligatoriamente, porque a mí me tienen que obligar para salir. Lo he encontrado a Ramiro. Ramiro Paredes, le dije que qué bien que estés aquí, un joven muy responsable. Hay una señorita también, Daphne, que entiendo que ella sí está ejerciendo de labores de docente, porque claro, hace años ya se ha titulado, y yo sé que todos ellos están esperando, y tengo un afroboliviano más, que enseguida me acuerdo el nombre, un joven muy responsable que viene de los Yungas, que sí ha sido de las primeras generaciones formados, y yo entre todos ellos estoy pensando formar una escuela de lineamiento constitucional, porque son personas que han ido destacando, y no crean, los he tenido como estudiantes, como ustedes los tengo, y quizá siendo presencial además, pues revisaba en persona sus memoriales que hacían y ajustábamos los mismos, porque uno no es genio, ni mucho menos, uno se va formando. Bueno, ha sido la formación suficiente para que podamos tener lo que tenemos ahora, los auxiliares. Les voy a pedir el mayor respeto a nuestros dos auxiliares, pero uno se queda con nosotros, es Sebastián, para que puedan interactuar el día sábado, por favor. No por el hecho de que sea auxiliar, nuestro joven, aún estudiante, porque está en 5º año, me parece. Ustedes van a decir, oye, haz eso, o le van a llegar tarde, o van a tener algún maltrato con él. Por favor, el máximo de colaboración, porque es también para ustedes. Él tiene la función de orientar o repasar temas que se les van a asignar, como la que ya les he mencionado, porque he notado bastante flaqueza por parte de ustedes, y entonces él se va a encargar de pues, repasar, de estar muy al día y tenerlos muy bien activos. No es como estar en un gimnasio, ustedes les va a hacer no sé qué montón de ejercicios en el gimnasio y ustedes van a estar listos. Esa es una ventaja de la auxiliatura. Quien habla también ha comenzado como auxiliar de docencia, no ayudante. Yo no he sido llevamaletín, ni he sido ablandador, ni le he ido, a sacar brillos de los calzados al docente. No, igualito. Me presento, gano y soy auxiliar de docencia y he exigido y he merecido el respeto de quienes han sido estudiantes. Muchos de ellos ya son ministros, han sido procuradores, han sido magistrados de la Suprema Corte. Algunos ni me dirían la palabra y hasta me odian, pero bueno, ahí están con la alegría de haberlos tenido en clases, y de todos ellos guardo sus memoriales, bien, mal hechos, yo me los guardo. Así es el recuerdo de cómo nos hemos ido formando en esta Universidad Mayor de San Andrés, desde auxiliar de docencia, valga la expresión, porque estos días se ha celebrado el Día del Docente, y tengo que agradecer mucho a quienes nos han formado en las 3 carreras que he tenido oportunidad de cursar, en los posgrados que he tenido, en las maestrías, en el doctorado, en fin, y un ciclo de estudiante que aún pervive, porque uno va a ser estudiante hasta el fin de sus días. Mi cédula de identidad continúa indicando estudiante, y alguien me reclamó, pero ustedes, pues, abogados, ¿por qué no se colocaron al ingreso del Tribunal Supremo de Justicia? Y le aclaré, no, yo soy estudiante, porque continúo estudiando. No estoy estudiando solamente el derecho, estudio el derecho, la economía, la ciencia política, en fin. Uno es estudiante muchas veces hasta el día de que Dios nos diga, pues hasta aquí llegas en la vida. Estimados estudiantes, la declaración señala la existencia de 3 clases de disposiciones relativas a los derechos de la libertad, la igualdad, la propiedad, además, ¿no? Son parte de la existencia de los derechos que corresponden a las personas. Ayer, cuando nos entrevistaban en el programa que tenemos un programa, y ojalá ustedes estén haciendo seguimiento.
Si los demás docentes no le hicieron publicidad, pues me corresponde. Tenemos de 17, ¿no? En la tarde de 17 a 18, me parece, es el horario. En el canal 13 tenemos el programa de la carrera de Derecho. Tenemos el programa que es Derecho al Derecho, así le han llamado las autoridades. Y bueno, están asistiendo esta semana los docentes de Derecho Constitucional. Va a estar hoy día la doctora Natalia Miranda, mañana va a estar Boris Arias, y entiendo que el viernes va a estar un otro docente suplente, que aunque no es de Constitucional, pues viene al área que tenemos también. Ustedes entenderán que en estos últimos 2 o 3 años hemos tenido 2 bajas importantes, no por fallecimiento, gracias a Dios. Una por renuncia, por razones de trabajo. El doctor Juan Ramos ya no está presente con nosotros, pero tiene sus libros ahí que nos ha legado para poder estar. El doctor Juan Ramos ha sido formado también en la Universidad Mayor de San Andrés. Éramos competidores con él. Y el otro es el doctor también, Campero, Israel Campero, que ha pasado a ocupar funciones y ocupa funciones en el sistema constitucional boliviano. Él está en este momento como vocal del Tribunal de Garantías, que algunas de las salas, no me acuerdo cuál, y entonces por esas labores es incompatible ejercer la docencia universitaria. Entonces esas 2 bajas que son sentidas hasta el momento. Tenemos también a la doctora Rocabado, que es docente de la asignatura. Bueno, todos nos conocemos en el área. Es como hablar de los futbolistas, quiénes son del Tigre, quiénes son del Bolívar, quiénes son del Always, de los equipos de La Paz, y más o menos sabemos quiénes somos, ¿no? Igual les va a llegar en su momento a ustedes. A ver, estamos en Constitucional, ¿qué nos va a quedar? Conocer la declaración. ¿Cómo es este? Ese es un fregado. Me han dicho últimamente, ese maldito, he escuchado hasta ahora, me suena en mi cabeza. Maldito, me han dicho. ¿Por qué me han dicho maldito? Pero bueno, me lo han dicho. ¿Qué quiere que...? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como toda disposición normativa, es producto de la pugna de poder. La norma, la ley, no es nada más que un conjunto de decisiones políticas. Sí, y en ese caso, estas decisiones políticas de las cuales ha emergido la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano vienen de la fricción de los grupos del área del tercer estado o el estado llano que interactuaban en la Asamblea Nacional. Para recapitular, cuando el rey Luis XVI convocó a los estados generales, hizo a la convocatoria al estado llano, que es el pueblo en común, los burgueses, que se llamaban, a la nobleza y al clero. Quien se llegó a solidificar en la Asamblea Nacional, porque el rey se le ocurrió cesarla, fue el tercer estado, pero también se le añadieron parte de la nobleza y parte del clero, principalmente del bajo clero. Interactuaron, pero entre ellos también, porque todo poder amerita pugna. Esa es una regla en la política, estimados amigos. Donde hay poder va a haber pugna. Sí, donde hay poder va a haber pugna. Y en este caso, ya la Asamblea, que se supone que tenía que tener un solo interés de defender los intereses del Estado llano, pues también se vio envuelta en pugna. Y los principales sectores, los principales, llamémosle partidos que estaban en pugna, eran los jacobinos y los girondinos. De ahí incluso viene la definición esto de izquierda y derecha. ¿De dónde viene izquierda? Los progresistas, los revolucionarios, y derecha, los conservadores. Bueno, viene del hecho de que en la asamblea donde funcionaba en un principio y luego también funcionaron que fue un teatro. Lo que ocurría es que en la parte de la derecha, viendo del salón hacia adelante, en realidad de la parte de la izquierda, la parte de la derecha, en el salón, sí, viendo hacia el escenario, en la parte de la derecha, como nosotros entráramos a un teatro, y a la derecha se sentaban los conservadores, los girondinos, que eran una suerte de que no querían grandes cambios, querían cambios, pero no que no sean estos muy grandes ni traumáticos, era más bien en sentido conservadores. Por eso se les llamó del ala de la derecha, conservadores. Y en el ala de la izquierda, que más bien tenía una subidita, unas gradas, unas bancas en grada, se le llamaba el ala de la izquierda, como es natural, pero y además identificaba que esa subidita, ellos decían que era una especie de la montaña. En algunas lecturas ustedes van a encontrar y van a decir, ¿por qué el Chávez no nos dijo esto? Bueno, se llama la montaña porque fue en realidad en el teatro que funcionaba unas gradas que tenían una ascendiente, unas gradas en subidita, una gradería.
Y ahí entonces funcionaba el ala izquierda. La ala izquierda progresista, revolucionaria, ahí estaban los más eufóricos revolucionarios, seguramente estaba Robespierre, Saint-Just, los más recalcitrantes, pues, y se llamaban los del ala izquierda y se les conocía como jacobinos, el club de los jacobinos. Ese era el concepto que se tenía al concepto de partidos políticos. No había todavía el concepto de partidos políticos, por lo menos en Francia. En Inglaterra sí habían los Tories, pero en Francia no, le llamaban el club de los jacobinos, y cuyo lema era libertad, igualdad y fraternidad. Los jacobinos además eran masones. Todos los símbolos en triángulo, y seguramente ustedes al leer la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano han debido percatarse que, por ejemplo, esta viene en el original del texto, viene, y también en las traducciones, viene en unas figuras, se han podido ver en algunos casos, está una especie de hada de la libertad, e inmediatamente ustedes van a ver, hay un triángulo ahí, un triángulo con una especie de rayitos. Ese es el ojo de Horus, que todo lo ve. Significa además que la masonería todo lo ve y todo lo establece. De hecho, la Revolución Francesa tiene fuerte influencia masónica, y donde vean ese triángulo van a entender que existen símbolos masónicos, los masones. Al lado de la facultad, ahí en la Obispo Cárdenas, en la parte de arriba, al lado exactamente hay un garaje, y al lado van a ver que hay ese triángulo. ¡Wow! Y van a decir, ¿qué es ese triángulo? Donde vean ese triángulo hay masones. Bueno, es una sede seguramente de los masones, y tendrán sus ritos, sus actividades, pero en principio en la Revolución Francesa tuvieron fuerte interacción, y los lemas de libertad, igualdad, fraternidad son más bien el lema del club de los jacobinos, porque ya habíamos visto que en realidad los principios de la Revolución Francesa indicados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano son diferentes, ¿no? Son libertad, igualdad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión, muy diferentes a los que se enuncian en el Club de los Jacobinos como libertad, igualdad y fraternidad, que sin embargo, yo estoy seguro que hoy les estoy explicando esto, y les voy a preguntar cuáles fueron los principios de la Revolución Francesa, y van a decir libertad, igualdad y fraternidad. Pucha, y para qué perdí el tiempo explicándoles que estos en realidad eran los principios del Club de los Jacobinos, y que de la Revolución Francesa sus principios están plasmados en la Declaración. Nuevamente les repito, tengan la declaración tal y como está escrita. Se refiere también a la libertad de expresión, la libertad de opinión, aspecto importante en el ejercicio de la libertad. La libertad es muy importante para los franceses también. El individualismo necesita libertad. Y no les explican por qué el individualismo necesita libertad. Pongámonos en contexto. A ver, estamos todavía en la caída de la Edad Media, estamos en la caída del feudalismo, si quieren es otra lectura. Si está cayendo el feudalismo, no olviden que el feudalismo atrapaba a las personas en su condición de ser siervos de la gleba. Para un siervo de la gleba, lo único que tenía que hacer durante toda la semana, 6 días de la semana, era cultivar la tierra para el señor feudal. La producción se le entregaba muchas veces al partido, el 50%, o por territorio que les asignaba, ¿no? Entonces, esta parte vas a cosechar para ti y esta para mí. Y para evitar que en algunos casos la producción en el terreno de que es de uno sea mejor, porque uno le pone empeño, entonces lo que hacían ellos dicen, no, cosechas todo esto y yo escojo el lugar donde voy a tener la cosecha. Eso no daba la opción a que tengas mejor o peor cosecha, tenías que cosechar igual nomás. Ahora, si cosechabas mal, te imponían fuertes multas, hasta te podían dejar en hambre, porque las cuotas eran pues muy altas. Entonces decimos que en el feudalismo el requisito era, más bien la regla era ser siervo de la gleba y estar adscritos al cultivo de la tierra. ¿Y por qué el liberalismo necesita libertad? ¿Y por qué proclama libertad? Porque en la medida que se van instalando los burgos y se hacen las artesanías, en principio las artesanías, talleres artesanales más bien, y bien lo describe Adam Smith. Les aconsejo leer la investigación sobre el origen y naturaleza de la riqueza de las naciones, de Adam Smith. Una obra muy bonita, es amplia y les va a imbuir el interés de estudiar economía, por cierto. Hay 2 ejemplos, uno el de la mano invisible y el otro
el de la fábrica de alfileres. ¿Qué me corresponde decirles? Porque tenemos que tener un nivel de cultura también. Es muy feo cuando a los abogados nos ven, los economistas nos ven desde el hombro para arriba, que habrá leído pues en conceptos de autores verdaderamente importantes. La especialización del trabajo. ¿Qué es la especialización del trabajo? La especialización del trabajo no es nada más y menos, amigos, y lo explica Adam Smith en su libro que en general se le conoce como La riqueza de las naciones. Significa que en el ejemplo de la fábrica de alfileres, dice, en una fábrica de alfileres, si uno ingresa va a poder ver que ya están muy especializados en el área de la labor que le corresponde. Una persona sabrá cortar los alambres con que se fabrican los alfileres de tal manera que ya no necesita siquiera una medida, un metro. No, ya no. Directamente a ojo ya sabe exactamente cuánto mide el pedazo de metal que se necesita para el alfiler. Otro estará especializado en sacarle la cabecita a cada uno de los alfileres. Pues si le dan a otro funcionario, probablemente sea torpe en esa labor, porque va a estar recién aprendiendo. Así que cuando uno genera a alguien que corta, lo hace porque ya él ha alcanzado esa destreza. ¿Cómo podemos observar? Ya no vamos a tener una fábrica de alfileres nosotros, pero cuando íbamos al mercado y presencialmente seguimos viendo en algunos casos, a ver, vamos donde el carnicero, a ver, señor carnicero, don Pedro, buenos días, nuestro carnicero es don Pedro. ¿Qué te vas a llevar en la semana? Te dicen, ¿no? ¿Qué te vas a llevar para hoy? Dame 1 kilo de carne de pulpa, le dice. Y agarra el trozo de carne mucho más grande y con un tremendo cuchillo de carnicero que tiene, corta y pone en la balanza. Sabemos que su balanza también no está de lo más legal, pero pone en la balanza y exactamente le da 1 kilo de carne. ¿Cómo le hace? Sin lugar a dudas, si a mí me dieran ese trozo grande de carne y hacer el corte, yo puedo sacar, no sé, 1 kilo 200 gramos, o tal vez puedo sacar 850 gramos, pero es muy, muy difícil que yo pueda hacer el corte exacto a 1 kilo. Por eso dicen al ojo de buen cubero. ¿Cómo lo hacen? La experiencia, la experticia y la especialización. Y Adam Smith relata esto en La riqueza de las naciones. Indica, cada una de las labores, cortar el alambre, poner la cabeza, sacar el filo, empacar, en el empaque uno hasta a golpe de dedo, son 20 alfileres en este pedazo, empacar en el pedazo de papel, almacenar en cajas y poner en venta, todo eso conduce a la especialización en el trabajo. Y cierto, ¿por qué estamos en la carrera de Derecho? Entre otras cosas porque nos estamos especializando en las leyes. Sí, nosotros en la carrera estamos especializándoles a ustedes en el manejo de leyes, porque eso es lo que van a hacer como abogados, van a manejar y aplicar leyes, ustedes, diferentes normas, en el caso de nuestra asignatura, la Constitución y sus derivados. En otras materias van a llevar, no sé, en materia civil, el Código Civil, el procedimiento civil, en fin, que en cada una de las materias van a encontrar especialidad, e incluso sumadas todas nuestras materias, van a encontrar especialidad en el conocimiento. Los estudiantes que en este momento están cursando el mismo nivel que ustedes, probablemente han salido bachilleres en el mismo curso, pero están en este momento en la carrera de medicina, o en la carrera de contaduría, o en cualquier otra carrera. Ellos se están especializando en el área médica. No sabemos en qué, estarán en anatomías, químicas, no sabemos en qué están. O de contabilidad le están dando duro a los diferentes paquetes que tienen para el manejo contable. Pero nosotros nos estamos especializando en leyes. Como notarán, la sociedad especializa porque seguramente esa especialidad en ese conjunto de actividades, en algún momento el médico va a necesitar, a ver qué he hecho, necesito un abogado para comprarme un terreno, necesito ver que todo esté en orden. Oiga, le voy a llamar a mi amigo que era compañero de curso. Oye, hermano, ¿cómo está mi documento? Y el otro le revisa y le dice, está todo en orden, puedes hacer el contrato. O le dirá, no, está mal, hay que subsanar. Del mismo modo, yo que no sé nada de medicina, le llamaría a mi amigo médico, le diré, mire, quiero hacerte una consulta, ¿cuándo puedo venir a tu consultorio? Le haré la consulta
consulta que yo necesite de un tema médico para mí o para algún familiar, porque sé que él está especializado en materia de medicina y, en fin, todas las ramas, todas, no necesariamente pisando universidad. Les decía que uno puede decir, a ver, yo sé conducir vehículo y debe ser pan comido, ser minibusero. Agarro, a ver, deme la llave de un minibús, muy parecido a lo de mi auto, prendo, y lo primero que voy a ver, no tiene su dónde va a ir, su decretito de dónde va a ir, no tiene su número, el disco, y le van a hacer parar, y uno va a decir, pare, y le van a hacer la parada. El otro ya sabe exactamente quién va a parar, inclusive, y al momento de cobrar, qué monedas le van a dar. Y imagínense, sabiendo conducir un vehículo particular, no es sencillo conducir un vehículo de minibús, en el ejemplo más sencillo. ¿Y por qué? Porque no estamos especializados en un área. Decía alguien, es muy fácil conducir minibús, a ver, aquí están las llaves, hágalo. Llegando al otro lado, si es que llega, si es que no se hace relevar, va a entender de que es bastante complicado incluso el manejo de un minibús como chofer que hace esa actividad. Entonces, pero todas las ramas del conocimiento tienen especialidad. Y en realidad, lo que explica Adam Smith es el conjunto de esas actividades hacen al ser humano. ¿Cierto? Esta noche tenemos partido, Bolivia juega con Chile, esperemos que a nuestra selección le vaya bien. También conocemos que algunos de los de Chile están lesionados, en fin. Pero esos jóvenes que van a entrar al arco, ahí lo tenemos a nuestro arquero, al Lampe, y que le tiene miedo porque he estado revisando la prensa chilena. Él dice, Lampe, ¿cómo va a estar Lampe? Es una muralla, la va a tapar toda. ¿Y por qué? Porque Lampe desde jovencito ha decidido ser arquero. Él ha decidido ser arquero, ha mostrado interés por ser arquero, luego se ha formado como arquero. Él no es mediocampista, no es volante, no es goleador. Él es arquero y como arquero es bueno en su puesto. Hasta yo digo, con Lampe ahí atrás, cuando juega bien, es una muralla difícilmente. Hasta a Brasil le podemos aguantar. Pero teniendo otro arquero, dijo, si se lesiona Lampe, ¿quién va a venir? Y estoy así nervioso como todos. ¿Y por qué? Porque igual que en la fábrica de alfileres, Lampe se ha especializado en ser arquero. Y todos estamos especializados en algún área del conocimiento. Esa es nuestra diferencia. Y por eso recalco cuando estamos cursando la asignatura. Ustedes se están formando para abogados, no para sociólogos jurídicos, no para filósofos del derecho, que es una variable, pero antes tienen que ser abogados, litigar, enfrentarse en tribunales, pisar el tribunal, con sus cosas buenas y sus cosas feas también, porque hay que decirlo, hay cosas horribles en tribunales, ya les va a llegar el momento. Muchos, sin embargo, van a tener el título y no van a ejercer, porque no pueden ejercer. Lastimosamente es así. Hay personas que por múltiples condiciones, porque tienen otra profesión y no les es posible perder ese miedo de ir al tribunal, a ver qué pasa, por qué ese expediente no sale, cómo tiene que ser. Y no tienen el título y no ejercen. Bueno, ellos son licenciados en Derecho, pero no han ejercido. O tienen el título y simplemente dicen, soy abogado, pero no llevan causas. O van a una entidad pública por haber sido abogados y tener cierta edad y les nombran director de alguna cosa. Y claro, presumen, soy abogado. Ahí no tenemos a uno que ha sido recientemente nombrado gerente de una empresa de transporte masivo. ¿Tiene el título de abogado? Sí. ¿Ha ejercido? No. Entonces, el abogado es el que litiga o tiene conocimiento en la litis, en lo cotidiano, en la administración, pero también en la parte normativa. En la administración también hay importante marco normativo. Y les tengo que decir, voy a hacer publicidad por el área del derecho público. Nosotros pertenecemos al área del derecho público administrativo. Tenemos apenas menos del 5% de egresados en el área, formados en el área administrativa. Pero cuando están formadas en el área administrativa, casi van a tener plena certeza de estar con una fuente de trabajo en el aparato estatal. Porque ustedes van a saber, las personas que forman en el área
en el área administrativa, van a saber hacer contratos administrativos que son muy, pero muy diferentes a los contratos civiles. Van a saber traspasos presupuestarios, van a saber el manejo administrativo de la entidad, el manejo del personal de la entidad pública, que no es igual que la aplicación de la Ley General del Trabajo, ¿no? Eso es diferente. Entonces, materia administrativa. Diferentes áreas que no conocen, recursos de revocatorio jerárquico, que eso es chino para un penalista, por ejemplo. ¿Qué será eso? Pero un administrativista, les invito también a formarse porque tenemos mercado, hay mercado para quien conoce el área administrativa. Lastimosamente, el 80% de nuestros estudiantes tienden al área penal. Y de ese 20% se reparten diferentes, ¿no? Un 10% irá al área civil, un 5% al área administrativa y un 5% también al área internacional. Esa es la distribución que tenemos, pero les invito a que pues, este es nuestro conocimiento de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que hace énfasis en la separación de poderes de los órganos públicos, hoy le llamamos así en Bolivia, tiene su base pues en la propia Constitución, recoge la Constitución y es el espíritu de la Declaración quien se encuentra plasmado en nuestra norma suprema. Pero el derecho constitucional francés no se queda en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Tiene también, entre otro marco normativo, a la Constitución de 1791. Esta es una primera constitución aprobada post-revolución. En 1791 se aprobó la primera constitución formal de Francia emitida por la Asamblea Nacional y jurada, incluso el propio rey Luis XVI jura, dice, voy a cumplir esta constitución. Bueno, le hacen jurar. Dice, ya, muy bien. Marca un concepto que hasta ahora tiene Europa, el concepto de la monarquía constitucional. Quiere decir que si bien se reconoce formalmente la existencia de un monarca, ese monarca, sin embargo, está sujeto a la Constitución. Ya estamos ante la presencia del Estado de Derecho. Ya no es la soberanía la que corresponde al monarca, sino a la nación, al pueblo en definitiva. Es decir, a la Asamblea Nacional va a ser el conjunto de personas en las cuales resida la soberanía. Hasta ese momento, la soberanía, hasta el momento de la revolución, la soberanía residía en el monarca. De ahí que se dice el soberano de Francia, el soberano de Inglaterra. ¿Y a quiénes nos referíamos anteriormente? Al rey de Inglaterra, al rey de Francia, al soberano de cualquier otra parte. De ahí que se cumplía esa labor autocrática. Y ahora no. El concepto es que la nación y en definitiva el pueblo van a ejercer la soberanía y habíamos vinculado con el artículo 7 de nuestra Constitución vigente. Ahí el germen de la Constitución de 1791, que se la conoce como la Constitución de la Monarquía Constitucional. Esta Constitución no es tan radical como lo que luego va a venir. La Constitución es todavía monárquico, pero es el rey concebido como un delegado de la nación y sujeto a la soberanía ante la ley. Por consiguiente, queda convertido en un órgano del Estado. Pasa a ser un órgano más del Estado, un poder ejecutivo. Llega a ser el rey, que antes lo podía todo y era el soberano, pues ahora se restringe su marco de acción a ser simplemente una parte. Bueno, y su esposa, seguramente la esposa de Luis XVI, doña María Antonieta, le reñiría, le diría, oye, tú antes tenías todo el poder, tú eras todo, hacías la ley, hacías cumplir, y ahora solamente eres una especie de empleado de esta revolución. No, tienes que ponerte en contra, ¿no? Le aconsejaba seguramente su esposa ahí al oído, y cuando, bueno, uno está ahí en esos vecinos, tiene que definir, ¿qué hago aquí? Me va a reñir la doña, se va a enojar si no hago lo que me pide. Bueno, seguramente así decía el rey, que también tenía esa relación, pero además él tenía sus propias decisiones. Le dice, tú te haces mandar por los hombres, tú tendrías que mandar y hacer la ley, ¿por qué te están restringiendo? Continúa la Constitución de 1791. La ley es la expresión de la voluntad general. Rousseau, directamente aquí, Rousseau, como notarán, los franceses han asimilado conceptos rousseauianos, tanto en el discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres en la sociedad como en el contrato social. Sin embargo, el rey, pese a haber jurado lealtad, ¿qué ocurre? Ya ha jurado lealtad a la Constitución el rey. Estableció un sistema de sabotaje, porque él no se resignaba a estar sometido a una Constitución. Él quería tener todo el poder, quería restaurar el absolutismo.
por lo que a través de su esposa María Antonieta, la austriaca, conspiró buscando la colaboración del ejército austriaco. Como María Antonieta era austriaca, pues le decía que los austriacos nos ayuden para restablecer el orden, ya que nuestro ejército ha sido cooptado, ha sido derrotado y cooptado por los revolucionarios, pero podemos tener fuerzas extranjeras en el caso del ejército austriaco. Pero en ese cruce de notas con su esposa y los austriacos es descubierto, es develada la actitud traidora hacia lo que él había jurado. Él había jurado el cumplimiento de la Constitución. Se delató su presencia y una vez que se dijo muy bien, como el rey nos ha traicionado, ahora se declara la república. ¿Qué es la república? La inexistencia de la monarquía. Se extingue la monarquía el 21 de septiembre de 1792. O sea, viene una época durísima. Estaban ya envalentonados los jacobinos y en realidad toda la Asamblea Nacional dijeron, muy bien, el rey no quiere cumplir la Constitución, pues se depone al rey, se extingue el reinado, se le va a enjuiciar al rey, se establece una república. Y tiene que ser además enjuiciado el rey por haber traicionado a la Constitución y en definitiva a la revolución, y fue ejecutado en la guillotina el 21 de enero de 1793. Por eso yo decía, en la Revolución Francesa es la revolución en que los reyes pierden literalmente la cabeza. Podríamos decir, perdió la cabeza por estar en una revolución, como en el titular de 1000 maneras de morir, pero es así, le cortaron la cabeza a Luis XVI y luego a su esposa María Antonieta por ser conspiradores contra la Constitución. ¿Y qué vino luego? Un viraje radical, un viraje, pero a la izquierda extrema. Todo extremo es dañino. Y en este caso Francia lo tuvo que comprobar con mucha sangre además. La Constitución de 1793 también se le conoce como Constitución Jacobina, pues una vez que fue disuelta la república, más bien la monarquía se fue disuelta y fue establecida la república, el cuerpo político se cambió a Convención Nacional. La Asamblea Nacional se convirtió en Convención Nacional, fue extinguida la monarquía, emergió la república, ya no hay más presencia del rey. Aquí es la convención la que asume la soberanía, porque el pueblo a través de sus representantes ejerce la soberanía. Igual está nuestra redacción, ¿no? La Convención Nacional tenía varias fuerzas políticas, estaban los girondinos que habíamos dicho que tenían un sentido más o menos conservador, no eran partícipes de grandes cambios, sino paulatinos más bien, y ellos ocupaban el salón de la derecha, en el salón que debatía la Convención Nacional. En el lado izquierdo estaban los jacobinos, que eran los izquierdistas, las gradas, las graderías se llamaban la montaña, y ubicaban los jacobinos de una postura pública realmente extrema. Marat tenía periódicos en que señalaba quiénes eran los traidores de la revolución y de la patria en definitiva. Sacaba cotidianamente la nómina de los traidores que tenían que ser apresados, sometidos a juicio sumario mediante tribunales populares y guillotinados. En realidad era una sentencia de muerte, estar en las nóminas de Marat. Lo matan también a Marat por sus amoríos que tenía con jovencitas. ¿Qué será que el poder les lleva a esa patología de suerte ser una especie de pedófilos? En uno de sus amoríos que tenía Marat con una jovencita, pero la jovencita se fue armada con un cuchillo. Y claro, seguramente él estaba en su bañera, porque su muerte es en la bañera. Él está disfrutando del agua caliente y de los jabones y perfumes, y se acerca a la señorita, y seguramente pensando en que iba a ser una de sus calamidades más malas, la señorita le da con el cuchillo hasta dejarlo pues muerto ahí en la bañera y todo bañado de sangre al pedófilo ese. A otros pedófilos les puede suceder lo mismo, aprendan de la historia de Marat. Le sucedió a Marat, Carlota de Goray se llamaba la señorita que dio muerte a Marat. Pero figurar en el periódico de Marat, ¿por qué le hicieron eso? Porque Marat era un médico que se había dedicado más bien a la política y que se dice mucho por su actividad de médico le gustaba la sangre, ¿no? Entonces publicaba nóminas de lo que él creía eran contrarios a la revolución, que podían o no serlo. Un vecino que se había malhumorado con él era contrario a la revolución, pues a la guillotina. Un rival en un negocio anterior, ahora se le consideraba un antirrevolucionario y a la guillotina.
De ahí viene el concepto de persecuciones políticas también. La revolución fue realmente cruel y llevó a extremos, y además en ese momento pues no había cárceles, ni procesos, ni medidas cautelares, todo era la guillotina o el cañón, enfrentarte al cañón o a la guillotina para ser ejecutado. Pues una vez producida la ejecución de Luis XVI, que había sucedido en enero de 1793, la Convención Nacional comenzó a actuar en función del poder que tenían los grupos a su interior, reunidos por un denominado Comité de Salvación Pública y otro denominado Comité de Seguridad Nacional. Eran salvadores y todos decían seguridad. Nadie quería llamarse Ministerio de Represión y el otro era el Ministerio de la Fuerza Pública. Pero también entraron en pugna política, porque esa pugna se trasladó a la Convención Nacional. Esa rivalidad que tenían Robespierre y Danton, los jefes del área jacobina y girondina, llevó a una crisis que delimitó que Robespierre, que era bastante extremista, era del área jacobina, ejecute a Danton. Ustedes dirán, bueno, se ha librado ya, muy bien, ya no tiene rival y ahora va a dominar. Pues la regla no nos dice que ocurre aquello. La regla indica que cuando eliminan a un rival dentro de la política interna, lo que va a suceder es un colapso interno. Y eso es precisamente lo que le sucedió. Una vez muerto Danton, en realidad se percataron, incluso los del Partido Jacobino, que muy probablemente los siguientes en la nómina, ya había muerto Marat también, en la nómina de muerte del otro sanguinario que era Robespierre, un personaje medio raro, un personaje que vivía solo, era un personaje muy culto, realmente bastante lector, muy reservado, era soltero durante toda su vida, era extremadamente puntual y pulcro, pero era así, otro sanguinario. Pensaba él que el culto de la razón y del cumplimiento de la ley iba a llevar a la salvación de la sociedad, y por eso que no le importaba aplicar la guillotina a diestra y siniestra, y con ello se convirtió en un tirano. Danton, que era un poco más amplio, decía pues hay que equilibrar la situación, pero ante este hecho Danton también fue acusado de ser contrario a la revolución, y todo aquel que era acusado de ser contrario a la revolución, no importa que sea un jefe revolucionario, era llevado a la guillotina, y con ello Robespierre estaba sellando no su victoria, que la tuvo unos 2 meses, sí se pavoneó la victoria, creyó que ya era definitiva, nada, lo que sucedió que en el fondo todos pensaron, y eso es literalmente, todos pensaron que los siguientes en la nómina de Robespierre, sean jacobinos y girondinos, iban a ser ejecutados, y así que le dieron un golpe de Estado, un verdadero golpe de Estado a Robespierre, lo capturaron y lo ejecutaron, porque esa fracción, ese concepto de permanente crisis ante la muerte, un miedo ante la muerte, no puede ser permanente. En todo lado, los gobiernos que aplican el terror para gobernar, porque se estableció la ley del terror, es el terror. Todos los gobiernos que establecen la ley del terror van a ser depuestos. Pregúntenle a Murillo, que él pensaba con sus esposas ahí, yo voy a casarlos. Bueno, no se dice, se hace, ¿no? Y en ese caso, la ley del terror en la revolución. Y otros también que se creen todopoderosos y dicen, este a la cárcel y este a la cárcel. Y, ¿cómo nos dice la Biblia? El que a hierro mata, a hierro muere. Y miren qué sucedió en la Revolución Francesa, con esto de la ley del terror, que estuvo vigente entre 1793 y 1794. La ley de los sospechosos, que permitía a los ciudadanos delaten unos contra otros. A ver, ya que el otro abogado, me ha ganado este juicio, pero ahora sí va a ver, me voy a vengar, le voy a delatar que era un antirrevolucionario. Señor Robespierre, el fulano de tal, el abogado, es antirrevolucionario. Yo lo he visto en reuniones sospechosas en su casa, a muy altas horas de la noche. Iban y sin pedir explicación alguna lo cogían y lo guillotinaban. ¿Qué decía la ley de los sospechosos? Todos eran sospechosos y contrarios a la revolución, a todos los que, no habiendo hecho nada contra la libertad, no hubiesen tampoco hecho nada, sin embargo, para defenderla. No, entonces, no era solamente ser contrario a la revolución, de veras estar en contra de ella, sino también no tomar ningún reparo en defenderla. Si uno defendía la revolución, era contrario a la revolución, sospechoso y potencialmente ejecutable en la guillotina. Se estableció la ley del terror.
La guillotina fue la herramienta de la opresión. Día y noche funcionaba la guillotina al mando de Robespierre, el incorruptible. Sí, era incorruptible Robespierre, porque decíamos que había tenido los conceptos que la ley racionalmente iba a regir a toda la sociedad. De hecho, en sus escritos muy personales, íntimos, Robespierre le mandaba cartas a su colaborador Saint-Just y le decía que el conjunto de la sociedad era corrupta y debería ser ejecutada. Seguramente él quedaría solito, tal vez con Saint-Just. Incluso hay un gráfico de ese momento que delata, dice, Robespierre ejecutando al último sobreviviente, que era el verdugo, y por tanto Robespierre se quedaba solito en ese dibujo que le hacía. Como hoy sacan memes, igual habían esos dibujos de corte sarcástico político. Robespierre se consideraba el incorruptible y todos los demás debían morir por los tribunales populares, en juicio sumario y de ejecución inmediata ante simplemente la sospecha de ser partícipe, de estar en contra de la revolución. En ese contexto se aprueba por la Convención Nacional. Miren cómo violaba la propia Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por él mismo. Yo les aconsejo, búsquenla, descárguenla y véanla esta película. Se llama Danton. Danton. Si yo puedo, le voy a pasar el fin de semana, Danton. Si no pueden leer, porque yo sé que algunos no tienen posibilidad, o tiempo, o ganas, pueden ver esa película que es la más objetiva sobre la Revolución Francesa. Danton se llama, está con Gerard Depardieu, es un francés, y la interpreta muy, muy bien, además, a los dos personajes. Él interpreta a Danton, pero el que interpreta a Robespierre lo hace de manera tan similar a la lectura que he dicho, caramba, tanto que he leído, y aquí he estado en la película, bien hecho. Una de mis pasiones es la Revolución Francesa. Bien, entonces tenemos uno de los movimientos importantes, entonces el hecho de que Robespierre se enfrenta, juzga a Danton, lo ejecuta, pero pretende establecer un reino de la razón. Incluso se cambia el concepto de las fechas del calendario, lo que conocemos como enero, febrero, hasta llegar hasta diciembre. El calendario gregoriano o el juliano son sustituidos por el calendario del culto de la razón, con meses lunares, 13 meses lunares, cada mes lunar con 28 días, sumados hacen 364 días, y un día que es el día extra, que es el día del culto de la razón. ¿Y quién creen que era el del culto de la razón? El que encarnaba, era Robespierre. Ya, yo creo que estaba medio tocadito para creer que el único que tenía la razón era Robespierre, pero bueno, en su momento, y sobre la base de la guillotina se dijo, él es el hermano mayor, el más capísimo de todos. Él nomás es el elegido. Los Simpsons le dirían, ¿no? El elegido, más o menos así. Bueno, fue real. Se cambiaron los nombres de los meses, lluvioso, ventoso, termidor para cosechar, de cosecha, en fin, correspondían en realidad al año calendario de la cosecha. Le cambiaron eso porque, según ellos, el hombre tiene que trabajar y el mejor elemento de trabajar es la tierra. No olviden que los fisiócratas están en ese momento importantemente bien enraizados. Los fisiócratas son los que consideran que la riqueza emerge del cultivo de la tierra. Turgot, francés, y ahí encuentra Robespierre una base. Dice, no, lo único que produce la riqueza es la tierra. Y por tanto, el culto de la razón, y el hombre tiene que trabajar la tierra para prosperar, para tener acumulación. No estaba muy loco tampoco en ese tema Rousseau, en ese caso de Robespierre, más bien, que seguía las líneas de Rousseau, distorsionadas, por cierto. Lo que emerge la riqueza de la tierra es la riqueza de las naciones, en gran parte es el cultivo de la tierra. Pero no es el único, ¿no? En ese contexto se aprueba en la Convención Nacional, se aprueba una constitución, la Constitución de 1793, en que se establece la República. Se extingue la monarquía constitucional de la Constitución de 1791 y ahora se establece una constitución de corte republicano, pero además tiránicamente republicana. Las constituciones de corte estrictamente republicano se establecen en ese momento. Permítame un momentito. Por favor, luego me comunico. ¿Ya? Sí, claro. Bueno, establece la actividad
de eliminar la constitución monárquico-constitucional, aquella que había jurado el rey Luis XVI, mira, 2 añitos ha durado, y se establece una constitución de corte republicano, pero al estilo de visión que tenía Robespierre. Ufa. Sin embargo, es la que luego se replica a todo el mundo. Ese es el modelo de constitución que se replica a todo el mundo. Se declara que es una república, se declara que las autoridades son electas mediante voto, se declara la separación de los 3 poderes públicos. Y esa constitución luego es la que se difunde a todos los países del mundo y sirve de modelo del cual rige Bolivia también. Es decir, que la constitución de 1793, aquella aprobada en el pleno régimen del terror, también se traslada a la estructura constitucional boliviana. Contiene lo siguiente, esa constitución establece la traslación del concepto de soberanía a la nación, y la soberanía es la del pueblo, puesto que la convención indica representar a toda la población. Artículo 7 de nuestra constitución estableció el sufragio universal y directo. Eso podemos encontrar actualmente en nuestra constitución, es uno de nuestros derechos, el asistir en calidad de electores elegibles desde los 18 años, los derechos de ciudadanía, y a ejercer el mando en el sistema electoral. Ahí tenemos el 205, el 206 en cuanto a las funciones del órgano electoral, que son organizar y conducir las elecciones. Las leyes quedan sometidas a acción popular. El proyecto de ley, antes de su aprobación, se somete a un plazo de protesta, es decir, establece un procedimiento y debe ser aprobada por la mayoría de los representantes de la convención, y además pueden oponerse, incluso llamar a un referéndum. Los artículos 11 que se refiere al referéndum, podemos citar también el procedimiento legislativo que está en los artículos 162 a 164 de nuestra Constitución. Se aprueba la iniciativa de reforma de la Constitución, que puede ser también hecha por el pueblo, y ahí tenemos un procedimiento en el 411 de nuestra actual Constitución. Nótese, mire, viene desde la Constitución jacobina de 1793. El cuerpo legislativo reúne el cuerpo de poder legislativo, ejecutivo, emitiendo además respectivamente leyes y decretos. Bueno, esa es una figura que tenían ellos porque han ejecutado a su rey, que en ese momento ejecutaba el Ejecutivo, ejercía el Ejecutivo, pero le hacen volar la cabeza. Ustedes bien entienden que ya no tiene aplicación en ese momento. Entonces, quien asume aquello es el Legislativo. En nuestra Constitución eso está prohibido, y en la propia Declaración eso estaba prohibido. Toda vez que existe superioridad. Y de ahí emerge también el concepto de que el poder legislativo es el primer poder del Estado. De ahí viene. No saben los diputados, pregúntenles a algún diputado, incluso a docentes, ¿de dónde viene ese concepto del primer? No les van a saber explicar, o tal vez le digan por qué es el del que emergen las leyes, pero en realidad en la Constitución jacobina de 1793 es que se reconoce que el legislativo tiene superioridad y es el poder que tiene primacía. De ahí que viene el concepto de primer poder del Estado, porque según ellos, en la Constitución jacobina, reúne a los representantes que son la expresión de la voluntad general. Es por eso que ellos se autocalifican como el primer poder del Estado, porque según ellos representan a los votantes, al pueblo, a través de la voluntad general. El control de constitucionalidad era ejercido por el poder legislativo. No había un tribunal constitucional. Y el Poder Judicial daba cuenta de la separación de los poderes, no podía intervenir en la legislación. Claro que no, el Poder Judicial no legislaba. En nuestro sistema, el órgano judicial tiene funciones de iniciativa legislativa en materia de leyes judiciales. Nunca lo ha hecho, puede hacerlo, porque ellos son los que tienen la mayor experticia y saben dónde están los errores. ¿Por qué creen que el órgano judicial, sabiendo qué errores hay, no toma la iniciativa? Está en el 162. A ver, vamos a dar lectura al 162, por favor, de la actual Constitución. Adelante, por favor, 162. ¿Puedo leer yo, doctor? Adelante. Artículo 162, párrafo primero. Tiene la facultad de iniciativa legislativa para su tratamiento obligatorio en la Asamblea Legislativa Plurinacional. 1. Las ciudadanas y ciudadanos. 2. Las asambleístas y los asambleístas en cada una de sus cámaras. 3. El órgano ejecutivo. 4. El Tribunal Supremo, en el caso de iniciativas relacionadas con la administración de justicia. 5. Los gobiernos... Alto, ahí está bien. Ahí está bien. El Tribunal Supremo de Justicia. Bien, nos ha leído Adriana el artículo 164.
¿Los jueces saben qué errores hay en la operabilidad del sistema judicial boliviano? ¿Saben, sí o no? Sí, saben qué errores hay. ¿Tienen la posibilidad de tomar la iniciativa para enmendarlos, para corregirlos? El artículo 162 nos señala que sí, saben cómo poder solucionarlo. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hacen? A ver, les traslado la pregunta a ustedes, estimados estudiantes. ¿Por qué, si tienen la posibilidad de hacer un proyecto de ley y evitarnos seminarios, congresos y otros debates, el Tribunal Supremo de Justicia convocar a todos los jueces, todos los tribunales y decir, muchachos, a ver qué errores existen, solucionemos? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no presenta un proyecto de ley para solucionar esos problemas? Pregunta, queridos estudiantes, espero sus respuestas. A ver, necesito su participación, queridos estudiantes. Estaban el otro día despegando en su participación y otra vez ahora calladitos. Adelante, tomen. Lo que digan va a ser siempre bienvenido, nos colabora al debate. ¿Por qué el Tribunal Supremo de Justicia, teniendo la posibilidad de mandarle una solución judicial a Bolivia, no lo hace? ¿Por qué? ¿Cuál será el motivo, estimados estudiantes? A ver, dígame. Quiero su análisis. Buen día, doctor. Adelante, Noemí, buenos días. Bueno, yo considero que no lo hacen. Uno de los motivos puede ser la corrupción, de que muchos, bueno, no pueden estar beneficiados, otros perjudicados, pero más pueden ser los beneficiados por recibir, pues, diferentes compensaciones. Ya, usted nos dice la corrupción, pero ellos tienen la posibilidad, los del Tribunal Supremo, de corregir esto de la corrupción. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no mandan una ley o un conjunto de leyes que nos digan de esta manera vamos a solucionar los errores que tenemos? Es como si tuviéramos un vehículo y nuestro mecánico, sabiendo qué está mal del vehículo, nos dice otra cosa. No, lo que está mal de ustedes son sus parabrisas, pero algún problema de motor debe haber. ¿Por qué no son sinceros los del Tribunal Supremo de Justicia? Es ahí que tiene la Constitución. Es más, en el concepto que les enseñan, es la norma suprema, el concepto positivista, tendría más bien los del Tribunal Supremo de Justicia que la obligación de hacerlo. ¿Por qué no lo hacen, queridos estudiantes? Esa es la pregunta en realidad. Estuvo bien la participación de Noemí, pero todavía es insuficiente. A ver, anímense. Les paso esa consulta, estimados estudiantes. Doctor, buenos días. Doctor. Jefferson, buenos días. Adelante, Jefferson. Puede ser porque tal vez tienen un poco de sometimiento de parte del Poder Ejecutivo. Me está preguntando, nuevamente contestando. Está bien lo que usted dice. Hay sometimiento. Porque tiene un poder, porque tiene algo de sometimiento del Poder Ejecutivo y por eso no van en contra, no proponen una propuesta, no hacen una propuesta. Muy bien, dice él, puede entorpecer al órgano ejecutivo. No hay poder ejecutivo, Jefferson. Órgano ejecutivo. Puede ser, es una opción. Ana Berta pedía la palabra también. Tiene el uso de la palabra, si es que no me equivoco. Doctor, yo estaba pensando que no es atributo del Tribunal Supremo de Justicia dictar leyes, interpretarlas, derogarlas y modificarlas, sino es del órgano legislativo. Sí, sabemos que es así, pero ellos tienen la iniciativa. Ahorita tienen ellos la iniciativa y hemos leído que tienen la posibilidad de decir a la Asamblea Legislativa, señores de la Asamblea Legislativa, aquí está la solución, pueden hacerlo. Pero ¿por qué no lo hacen? Ahí está, eso es lo inexplicable. Por miedo, nos dicen en algunos casos, pero miedo sería en un caso concreto. De manera general, a ver, dice William, nos dice porque mantienen asegurados al grupo que los dirige. Puede ser. ¿Saben por qué no lo hacen? Porque solucionar el problema, y volviendo al ejemplo de mi mecánico, a ver, si el mecánico sabe qué es lo que está fallando en mi vehículo, no sé, yo tengo un antiguito de carburador, ¿verdad? Si su carburador está fallando y me lo va a solucionar, no sé, en un día para el otro ya va a estar solucionado, pero si me sigue dando vueltas y me va a decir, no, es que estaban sucias las bujías, o me va a decir, no, su sistema de frenos estaba mal, cualquier cosa que se le ocurra, si no pone solución al verdadero problema, continúa beneficiándose del sistema. La corrupción reproduce la corrupción sistemáticamente. Y aunque tengan, por mal tanto que el señalamos, todos tenemos el deber de cumplir,
Entonces se explica ahí que el órgano judicial, pese a tener esta iniciativa de elaborar un proyecto de ley que obviamente no lo va a aprobar, eso es cierto, no lo va a aprobar, pero la atribución de presentar proyectos de ley judicial que solucionen los problemas había sido del órgano judicial, pero es tanto así como ellos delataran sus errores para que no existan errores. Entonces, ¿les va a permitir tener un sistema judicial óptimo? Sí, pero lo que va a eliminar es su sistema de retardación, de corrupción, de mal ejemplo. Y eso es lo que menos quieren. En realidad lo que ellos quieren es pervivir en un sistema. Y claro, se autoproclaman, sin embargo, como científicos, y algunos hasta les rinden pleitesías. ¡Oh, tan notables al abogado! Yo los conozco en la cancha, y definitivamente no son los más connotados los que están en los tribunales supremos, ni siquiera en los niveles de jueces. Ahí lo tienen al ex fiscal Blanco como juez, como podemos decir que es una persona de gran trayectoria. Pero es justamente por eso que ya estaba, como verán, en la Constitución de 1793, la Constitución jacobina. Hoy permanece en nuestra Constitución. Habíamos dicho que también cambiaron en la Revolución, los meses. El Poder Judicial de esa manera podía tener la iniciativa, no lo hacía tampoco, porque en todas partes se cuecen habas. Y por último, se llevó a la guillotina a María Antonieta. Luego se llevó a la guillotina a Danton, como habíamos dicho, y ya estaba en una crisis de poder la revolución. Cuando ya entre ellos se comienzan a devorar, ya está en crisis la revolución. Y no van a haber ganadores o vencedores cuando hay crisis internas. Ambos van a ser derrotados por el peso de la sociedad. Así que si un tiempito estuvo campeándose Robespierre 2 meses haciendo guillotinar a Danton, pues luego lo guillotinaron a Robespierre. Y con ello concluyó el 9 de Thermidor, que era el último mes, 9 de Thermidor del año segundo de la República. Incluso cambiaron aquello, ¿no? Y aquí se han copiado más o menos, ¿no? El año en que nació un nuevo Estado, el año plurinacional, el año 2009. Ya se han inventado los tiranos aquello en el año de la Revolución. Para el año de 1792 se dijo, es el primer año de la Revolución, y el primer año de la República es 1793, y el segundo año es el de 1794. Incluso en el cómputo de tiempo, los tiranos normalmente quieren cambiar incluso la historia o el tiempo. Para ellos fue el segundo año de la República, porque lo anterior fue un desastre para Francia, decían ellos, ¿no? Tiene que imperar desde ese momento el culto de la racionalidad. Pero apenas duró 2 años su culto de la racionalidad y su régimen del terror. Quien a hierro ata, a hierro muere. Le llegó nomás el 9 de Thermidor y el consecuente juicio, el 26 de julio de 1794, y ejecución al propio Robespierre, junto a sus colaboradores más próximos, con lo cual se extingue la revolución y se va a otra etapa, la etapa de la restauración. En 1795 se aprueba una nueva constitución, que es la constitución restauradora, que luego va a ceder el paso a la existencia y pleno dominio de Napoleón Bonaparte. Pero la revolución se extingue con la ejecución misma de Robespierre apenas en el segundo año de la República, porque decimos que los tiranos, por algún motivo también que deben tener ese chip ahí de ser tiranos eternos en el gobierno, una cosa así que deben pensar. Habíamos visto como Marat ahí hacía uso de la pedofilia, y fue ejecutado por esa vía, además, una jovencita le mató. Y ahí al mismo tiempo, el cómputo del tiempo, ¿no? Como hemos construido un nuevo Estado, este nuevo Estado, entonces se computa hasta acá. A ver, de Bolivia igual, dicen, ¿no? Se inventan, dicen, se estableció el Estado plurinacional y por tanto lo anterior no cuenta. Eso está en ese razonamiento textual, está en una ley de aplicación normativa que la vamos a ver, que justamente dice eso. Los anteriores cómputos, por más que en la disposición transitoria primera, numeral segundo, indique que se deben contar, eso es transitorio y no tiene aplicación. Se burlaron entonces de la Constitución, porque para ellos el nuevo cómputo surge desde el 2009 en el Estado plurinacional. Ese invento tiránico ya tuvo antecedente, como habíamos manifestado. Si hasta la historia incluso se la copian de esa manera. Claro que alguien tiene que estar para decirle, oigan, de esto han sacado ese cómputo de la
Revolución Francesa. Pero les duró 2 añitos, porque luego vino la Restauración, luego Napoleón y otro tipo de historia. Pero con ello concluye la fuente liberal francesa, que se incluye, como notarán, en nuestra Constitución. Y con ello cerramos este segundo tema, indicando que el derecho constitucional liberal clásico, británico, norteamericano y francés son también fuentes de la Constitución boliviana, y por consiguiente la Constitución boliviana no es la emanación de un sabio conocimiento creado en Bolivia para ser exportado, sino que resume como fuente esa y otras partes que a partir de mañana vamos a ver, el derecho constitucional social. Con ello cerramos la clase, estimados estudiantes. Mañana nos encontramos en clases. Un saludo cordial para todos ustedes, que pasen buena jornada. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, jóvenes. Doctor, hasta luego.